Hoy conmemoramos 110 años del inicio de la Revolución Mexicana, todo un acontecimiento. Se trata de la primera revolución social del siglo XX en el mundo. Es un movimiento de gran trascendencia porque el pueblo de México luchó por dos grandes demandas: la justicia y la democracia. Se avanzó, no fue en vano el sacrificio del pueblo, se avanzó mucho en el terreno de la justicia. Gracias a la revolución se mejoraron las condiciones laborales, se estableció la jornada de 8 horas, el salario mínimo, el descanso obligatorio y otras prestaciones sociales que quedaron plasmadas en el artículo 123. Se entregó la tierra a los campesinos. El porfiriato se caracterizó por la concentración del territorio en muy pocas manos, y con la revolución se distribuyó la tierra, se entregó la tierra a indígenas, a campesinos, se reconocieron los derechos de las comunidades, de los pueblos, que incluso se habían otorgado durante la colonia y en el porfiriato se habían desechado y se les habían invadido sus tierras a los pueblos originarios. Eso fue lo que sucedió en Morelos. Los hacendados invadían las tierras de los pueblos por el auge en la producción de caña. Cada vez se apropiaban y ampliaban sus posesiones a costa de la tierra que pertenecía a los pueblos. De ahí surge Zapata, porque la hacienda El Hospital se extiende, se expande por la producción de caña y empiezan a invadir las tierras de su pueblo, de Anenecuilco. Y como el gobierno era de ellos, era de los hacendados, pues todos los trámites que se hacían no eran atendidos. Llegó a decir el dueño de la hacienda El Hospital que si los de Anenecuilco querían sembrar, que lo hicieran en maceta. Entonces, con la revolución se entrega la tierra a los campesinos. Al principio es el reparto en Morelos por Zapata. Ahí participan jóvenes que ayudan a devolver la tierra a los pueblos. Ahí participa como agrimensor Felipe Carrillo Puerto. Y el momento de más justicia en cuanto a la cuestión agraria se da durante el gobierno del presidente Cárdenas, que entrega 18 millones de hectáreas a 1 millón de familias campesinas de aquel entonces. Entonces, la revolución es justicia para el obrero, justicia para el campesino, justicia para la gente pobre. No fue así en el terreno de lo político. No se avanzó en conseguir la democracia. La revolución no pudo hacer un lado, arrancar la costumbre antidemocrática, el mal hábito de la antidemocracia, y después de la revolución siguieron las prácticas de imposición, ya no con reelección, porque eso se terminó, de la consigna maderista de sufragio efectivo, no reelección. Se cumplió la no reelección. No fue fácil, porque se intentó la reelección después de 1910, pero al final, a partir
también del presidente Cárdenas, se establece la no reelección. Pero surge un partido de Estado que impide que haya voto libre, sufragio efectivo, que efectivamente el pueblo elija a sus autoridades. Esa fue la asignatura pendiente de la revolución. Ahora estamos dando los primeros pasos para que esa demanda se pueda cumplir, que establezca el hábito democrático en el país, que no lo hemos tenido desde hace mucho tiempo, podría decirse desde siempre, o solo en momentos muy estelares de la historia. Durante la República Restaurada, 10 años en el siglo XIX, durante el gobierno de Lerdo y de Juárez, y desde luego durante el gobierno del presidente Madero. Y nada más hasta ahora. Estamos hablando de siglos sin democracia. La revolución que conmemoramos hoy, a pesar del sacrificio que significó, porque perdieron la vida 1 millón de mexicanos, tanto por la violencia como por las enfermedades, el hambre, las epidemias. Fue un gran acontecimiento por sus aportes en beneficio de nuestro pueblo, por lo que ya mencioné, la justicia laboral, la justicia agraria, algo que se le debe a la revolución, el que se haya establecido en la Constitución del 17 el dominio de la nación sobre nuestros recursos naturales. Eso no era parte de la legislación o del derecho en otros pueblos. Por poner el ejemplo, en Estados Unidos, en la tradición anglosajona, el dueño de la tierra era el dueño del subsuelo. Y eso es lo que querían las compañías petroleras extranjeras. Es la tercera transformación en la historia del país. La primera fue la independencia, la segunda la reforma y la tercera la revolución, que un día como hoy inicia, en algunos casos desde antes, desde luego, pero el llamamiento que hace el presidente Madero es para que el pueblo de México tome las armas para derrocar la dictadura porfirista el 20 de noviembre a las 6 de la tarde de 1910. Así inicia la revolución.